Bien, buenos días. Hoy día vamos a aprender otra métrica muy importante. Anteriormente estuvimos hablando acerca del PER. Hoy vamos a aprender a enseñar acerca de esta métrica muy importante que es el EV partido EBITDA. Una guía completa para inversionistas que buscan valor. Vamos a aprender paso a paso a calcular este ratio muy importante. Es una herramienta esencial para evaluar el valor real de las empresas y tomar decisiones de inversión más inteligentes. Vamos a ver, por ejemplo, María, una joven profesional de 28 años, recibió su bono anual. Pues ella trabaja en una empresa grande y tienen bonos anuales y quiere invertir en Netflix. Por primera vez va a invertir. Sin embargo, no sabe si el precio actual de las acciones es justo o está muy caro. Su amigo Carlos, que trabaja en finanzas, le dice: María, no te fijes solo en el precio de la acción, tienes que mirar el EV partido EBITDA para saber si realmente es una buena inversión. Ella se pregunta: ¿EV partido EBITDA? ¿Qué es eso? Y bueno, pues vamos a ver qué es exactamente el EV EBITDA. Cuando se divide el valor de la empresa, que es el EV, el Enterprise Value en inglés, lo dividimos entre su beneficio operativo, es decir, entre el EBITDA. El EBITDA es el beneficio antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y amortización. Estos son sus siglas en inglés. Entonces, dividiendo el valor de la empresa entre su beneficio operativo, el resultado te dice cuántos años vas a necesitar para pagar todo lo que vale la empresa. Si el número es bajo, la empresa podría estar barata, es decir, gana mucho en comparación con lo que vale. Y si este ratio es alto, puede estar cara, gana poco respecto a su valor total. ¿Por qué es importante este ratio? Porque la comparación permite una comparación justa entre empresas de diferentes tamaños y países. Este ratio sí considera la deuda. El anterior que vimos, el PER, no consideraba la deuda, consideraba solamente los beneficios. En este caso, el EV partido EBITDA, este ratio sí considera la deuda y elimina distorsiones por diferencias en pago de intereses o impuestos. ¿Por qué? Porque se divide entre el EBITDA, que como hemos dicho es el beneficio antes de intereses, antes de impuestos. Es fácil de entender. Un número más bajo generalmente significa mejor precio y es ampliamente usada por inversionistas profesionales. ¿Cómo se calcula el EBITDA? El EV partido EBITDA, perdón. Para entender esta métrica, primero necesitamos conocer sus dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes de esta ratio? Pues es el Enterprise Value, que es el valor de la empresa, y el EBITDA. Estos dos componentes. Vamos a ver el componente número uno, el Enterprise Value, que es el valor de la empresa. Es el valor total de la empresa, incluyendo su deuda y restando su efectivo disponible. Es decir, el Enterprise Value o el valor de la empresa es igual a la capitalización de mercado más la deuda menos el efectivo. Vamos paso por paso. Vamos a ver, el Enterprise Value, ¿cómo se calcula? Perdón, la capitalización de mercado, ¿cómo se calcula? Es el precio de la acción por el número total de acciones. Simplemente, tú entras a cualquier plataforma como por ejemplo investing.com, quieres hallar el valor de la acción de cualquier empresa, de Amazon, de Netflix, de Microsoft, pues le pones ahí el nombre y te da el precio de la acción. A ese día, ¿cuánto está valiendo el precio de la acción? Lo multiplicas por el número total de acciones de la empresa, tienes la capitalización de mercado, que en el mundillo de las finanzas siempre te hablan como el market capital, que es lo mismo en español, capitalización de mercado. Paso 2. ¿Qué haces a esa capitalización de mercado? Le sumas la deuda total, todo lo que la empresa debe a bancos, bonos, pagarés, todo lo que debe la empresa. La deuda, pero que tiene coste de interés. A proveedores, es una deuda que tienes con proveedores, pero eso no. Solamente lo que debes a bancos y bonos es la deuda de la empresa que ha emitido bonos.
El paso 3, restas el efectivo, el dinero que tiene la empresa en el banco o en inversiones a corto plazo, es decir, a un año. Porque hay muchas empresas que tienen mucho efectivo, entonces no es bueno tener el efectivo en caja. Entonces lo invierten en inversiones, pero a menos de un año, para que puedan en cualquier momento que necesitan más efectivo, pues venden esas inversiones. Por eso que se considera como cash las inversiones a corto plazo. Y lo que tienen en el banco, todo eso sumaría el efectivo. Entonces, ves ese efectivo y le restas. Con eso ya tienes el valor de la empresa. Ahora, vamos por el segundo componente, el evita, que por sus siglas en inglés, pues en español, ¿qué significa? Son las ganancias antes de intereses, impuestos, antes de amortización y antes de depreciación. Es eso simplemente, el evita. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, Netflix. El precio por acción, supongamos que está cotizando $400. En algún momento estaba cotizando $400 Netflix. Y en ese momento vemos cuántas acciones tienen en circulación. El total de acciones emitidas, 445 millones de acciones. Entonces, la capitalización de mercado es simplemente multiplicar los 400, que es el precio de la acción, por el total de acciones. Multiplicas 400 por 445 millones, te da 178 billions o billones, que es lo mismo que decir 178 mil millones. ¿Vale? Entonces ya tendrías la capitalización de mercado de Netflix. Sumamos la deuda. La deuda total en ese momento de Netflix es 14.5 billones, o que es lo mismo 14.500 millones de dólares. Y le restas el efectivo. El efectivo disponible en ese momento es 6 billones o 6 billones. Entonces quedaría así, el enterprise value, el valor de la empresa sería 178 billones, que es la capitalización de mercado, más la deuda, que es 14.5 billones, y le restas los 6 billones, que es el efectivo disponible, incluidos sus inversiones de corto plazo. Y te da un resultado de 186.5 billones o billones. Ese es el enterprise value. Entonces, así sencillamente se calcula. Ahora, pues, ¿qué tienes que hacer? El EV partido evita de Netflix tendrías que dividir lo que has encontrado, el enterprise value, que es 186,5 billones que acabamos de encontrar, que acabamos de calcular, y le divides entre el EBITDA anual de Netflix, que es 8,2 billones, y te da un número de 22.7. Entonces, el EV partido EBITDA de Netflix a esa fecha es 22.7. ¿Qué significa un EV/EBITDA de 22.7? Significa que estás pagando 22.7 veces las ganancias operativas anuales actuales de Netflix. En otras palabras, si las ganancias se mantuvieran constantes, tardarías 22,7 años en recuperar tu inversión. Ahora, como decíamos en el PER, no es tanto ese análisis que hacen los inversionistas, sino lo que les interesa saber es el número del EV/EBITDA para saber si está muy infravalorado o muy sobrevalorado la empresa. ¿Por qué? Porque siempre comparan con el ratio, con el EV/EBITDA del sector. Es decir, si estás, por ejemplo, en el sector de empresas, de estas empresas que ahora están creciendo muchísimo, las empresas de... vaya, que se me... ¿no? Las empresas como Netflix, como Apple, como Amazon, que están teniendo, pues eso es un sector, ¿no? No puedes comparar, por ejemplo, con empresas de salud. A Netflix no lo puedes comparar con el EV/EBITDA de una empresa que está en salud, por ejemplo, o una empresa de venta de comestibles, ¿no? No puedes. Sino, pues estas empresas las tienes que comparar con las de su sector. Entonces, el sector de estas empresas tiene un EV/EBITDA promedio. Entonces, de acuerdo a eso, supongamos que de este sector, que es el sector
empresas de alto crecimiento, pues supongamos que tiene el promedio es 30. Entonces tú te das cuenta que Netflix está infravalorado, porque está muy por debajo del promedio del sector, 22,7. Entonces dice, me interesa seguir evaluando Netflix, porque claro, no solamente viendo una ratio ya vas a decidir a invertir, no. Estás evaluando la empresa y estás evaluando a través del ratio EV/EBITDA. Ahora, si supongamos que el promedio del sector fuera 18, un EV/EBITDA de 18, pues si hayas que 22,7 es de Netflix, tú dirías, bueno, ya está un poco sobrevalorado Netflix. No me interesa mucho invertir porque ya está sobrevalorado. ¿Vale? Eso es lo que significa el EV/EBITDA. ¿Cómo interpretar el resultado? Pues cuando es menos de 10 está muy atractivo, empresas posiblemente subvaloradas. Cuando está entre 10 a 15, pues es razonable, precio justo para la mayoría de industrias. 15 a 25, ya 25 un poquito caro, puede estar sobrevalorada, pero aceptable para empresas de crecimiento. Si es una empresa de crecimiento, pues tienes que evaluar cómo se espera en los próximos años que crezca esta empresa. Más de 25 ya parece muy caro, posiblemente está sobrevalorada, requiere análisis adicional. Importante sobre Netflix. Con un EV partido EBITDA de 22,7, Netflix está en el rango caro, vamos a ver entre comillas, ¿no? Sin embargo, esto puede justificarse ¿por qué? Por el crecimiento internacional. Tiene un alto crecimiento esperado en mercados internacionales. El modelo de negocio es por suscripción recurrente, es decir, tú para ver las películas en Netflix pues tienes que suscribirte. Entonces estás pagando o si es un mes o puedes entrar por la suscripción anual. Entonces cuando es por suscripción son ingresos recurrentes que tiene la empresa, son ingresos que sí o sí van a tener porque están suscritos una cantidad de millones de personas que están viendo. Son ingresos predecibles cuando es por suscripción. Liderazgo de mercado. Ver la posición dominante en el streaming mundial, es decir, compararlo, por ejemplo, con Disney, con HBO, con Apple TV, con Amazon Prime y ver qué posición tiene. ¿Está como líder del mercado o en qué posición está? Ventajas y limitaciones de este ratio del EV partido EBITDA. Las ventajas, fácil de calcular. Bueno, ya lo hemos visto paso por paso. Le hemos quitado esa dificultad que anteriormente decíamos, pero ¿cómo es esto? Como María decía, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es esta? Parecía complicado, pero no, al hacerlo paso por paso, pues le hemos quitado esa complejidad. Es fácil de calcular y entender. Permite comparar empresas de diferentes países. No se distorsiona por estructura de deuda, es decir, por los intereses, ¿no? Está considerando el EBITDA que está antes de intereses, antes de impuestos. Útil para empresas en crecimiento. Ampliamente aceptada por inversionistas. Las desventajas o limitaciones. Ignora la inversión en activos fijos. No entra ahí a valorar los activos fijos. No considera diferencias en capital de trabajo. El working capital no ve eso, ¿no? Entonces hay que ir a ver también ese tipo de aspectos. Puede ser engañoso para empresas cíclicas que por alguna cuestión macroeconómica pues están muy por debajo. No funciona bien con empresas financieras, con los bancos, por ejemplo. No utilizar esta ratio para analizar bancos. No considera la calidad de las ganancias, pues ve el beneficio como tal, ¿no? Comparación con otras métricas. Por ejemplo, el PER. El PER también se puede poner como P partido E, que es el precio entre los earnings, ¿no? Ratio, que es el PER que hemos visto en el vídeo anterior. Precio versus ganancias netas. Esto mejor para empresas maduras y estables, ¿no? En Netflix, por ejemplo, el PER es de 35,5. El EV/EBITDA que estamos analizando, pues es el valor versus las ganancias operativas, es decir, no considera depreciación, amortización, impuestos, intereses.
y permite comparación entre empresas. Hay otra ratio que es el precio de la acción entre las ventas. Ese es un ratio también importante que hay que ver cuando las empresas no tienen ganancias. O sea, hay empresas que pueden tener un alto nivel de crecimiento esperado en el futuro, pero ahora mismo no tienen ganancias. Entonces, si tú vas simplemente a ver si tiene ganancias o no y ves que no tiene ganancias, lo desechas. No. Fíjate bien qué posibilidades de crecimiento tiene, porque sobre todo cuánto está invirtiendo en I+D, porque hay empresas que tienen pérdidas enormes porque están invirtiendo millones de millones en I+D. Quiere decir que cuando ya llegue el momento va a crecer esa empresa enormemente. Y seguramente la cotización actual de esa empresa, que teniendo pérdidas, pues es una cotización baja, de €1 o de $1, $2, pero que eso va a llegar a costar mucho más cuando ya empiece el crecimiento, porque están invirtiendo en I+D. O sea, hay que ver la inversión en I+D. Y hay otra ratio que es EV partido ingresos, los revenues, que son los ingresos. Ves tú el valor de los ingresos, eso sobre todo para empresas de tecnología. Eso es la palabrita que se me estaba yendo. Empresas de tecnología como pues Amazon, como Netflix, como Microsoft. Todas esas empresas ahora mismo, por esto de la irrupción de la inteligencia artificial, están nuevamente teniendo muchas posibilidades de crecimiento. Entonces hay que analizar también eso. Bien, pues entonces cada métrica tiene su propósito específico y debe utilizarse en el contexto adecuado para obtener una visión completa del valor de una empresa. Es decir, hay que ver varios ratios. Comparación del V partido EBITDA entre empresas de streaming. Pues mira, este gráfico, por ejemplo, vemos aquí para las empresas de streaming del 2024. Streaming, ¿no? De 2024. Netflix, por ejemplo, 18,5, que es el ratio EV/EBITDA. Disney, por ejemplo, su ratio EV/EBITDA está en 22,3. Amazon Prime en 15,2. Apple TV, 28,1. Y HBO, 16,8. Pues es para comparar entre empresas este ratio. Ahora, te quiero mostrar algo muy importante, la evolución histórica de esta ratio EV/EBITDA de Netflix. La tendencia descendente, fíjate desde el 2019 que estaba en 45,2, cómo bajó el 2020 a 38, el 2021 a 28, el 2022 a 22. Su EV/EBITDA 22 y ahora lo tenemos en 18,5. ¿Por qué quiero mostrarte algo que es muy importante para que te formes como inversionista? Es decir, tú, por ejemplo, estabas en el año 2019, veías que la ratio EV/EBITDA era 45, veías tú que Netflix pues tenía una ratio muy sobrevalorada. No te interesaba invertir, decías, no, está muy sobrevalorada. Pero si hacías un seguimiento a esta empresa, ves que está bajando. ¿Por qué baja el V/EBITDA? ¿No? Tú ves que el denominador, que es el EBITDA, está bajando. Porque está subiendo, está subiendo. O sea, el beneficio, esto es los beneficios antes de intereses, impuestos, antes de depreciación y amortización. Ese beneficio está subiendo. Si sube el denominador, pues baja en la ratio, ¿no? Entonces, cuando está bajando la ratio EV/EBITDA, quiere decir que están gestionando mejor la empresa, están subiendo los beneficios. Los ingresos operativos están subiendo y aquí ves que todos los años están subiendo. Entonces, fíjate que Vamos a ver primero esto. Te muestro aquí los estados financieros, el estado de resultados, el PL de Netflix, el estado de resultados del 2019 al 2024. Fíjate, estos son el ingreso bruto, ¿no? Después de los ingresos, los costos de ventas, pues el ingreso bruto. Pero el EBITDA es otra cosa, ¿no? El EBITDA no incluye depreciación,
no incluye amortización, que sí está aquí incluido en los costos y en los gastos, está metido lo que es la depreciación y la amortización. Entonces, calculamos el EBITDA aquí está de Netflix. Fíjate el EBITDA de Netflix del 2019, vamos, ahí lo vemos, era 12.000 millones. Luego ha subido a 15.000 millones, luego 19.000 millones y el 2024 ha llegado a 26.000 millones. Ha subido más del doble desde el 2019 al 2024. Pero lo que quiero que veas es este gráfico interesante. Mira, tú vas a investing.com, pones Netflix a hoy, que es el 15 de agosto, pues está costando Netflix $1.238. $1.238 está costando su acción. Pero fíjate cuánto estaba a 176 o $180 estaba en junio del 2022. En junio de 2022 estaba más o menos $170 la acción. Imagínate lo que estamos viendo aquí, el 2022. Si tú estabas haciendo un seguimiento a esta empresa Netflix, te dabas cuenta como inversionista que el 2022 el ratio EV/EBITDA había bajado bastante, estaba en 22 solamente. Entonces ya no estaba sobrevalorada. Entonces tú dirías, posiblemente está infravalorado, y analizando otras métricas o sobre todo el negocio, te dabas cuenta de que esta gestión que estaba haciendo Netflix era muy buena, excelente, porque cómo estaban creciendo los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, estaban creciendo de manera muy alta. Y por eso estaba bajando esta métrica del EV/EBITDA. Quiere decir que la gerencia era una gerencia, un management muy bueno. Estaban gestionando muy bien la empresa. Entonces, al ver el año 2022, si tú estabas en el año 2022 y estabas haciendo seguimiento a esta empresa, te das cuenta que era una empresa que estaba muy bien gestionada. Y si invertías el 2022, pues pagabas 170 por la acción. ¿Y cuánto se iba a multiplicar? Imagínate. Se iba a multiplicar tremendamente la acción. Vamos a volver al otro gráfico que estábamos viendo, que nos muestra mejor. A ver, vamos a poner nuevamente aquí Netflix. Mira, esto es lo que estábamos viendo. Nuevamente hemos hecho. Perdón. Aquí. Vale. 170, más o menos 170, 180 en mayo de 2022. Y mira, si hubiese multiplicado por 6 a hoy, hubieses multiplicado, si hubieses, por ejemplo, invertido 10.000, todos tus ahorros que tenías posiblemente en ese momento, lo multiplicabas casi por 6 o un poco más de 6 a hoy, que está costando 1.238 la acción. Es decir, tus 10.000 el año 2022 se convertían hoy a 60.000. Pues eso te muestra, por ejemplo, esta métrica del EV/EBITDA, ¿vale? Pero como digo, no solamente hay que ver una sola métrica, hay que ver todo el negocio. Esa es la tendencia que estabas viendo y veías que estaban administrando muy bien la empresa. Esto es una guía de interpretación, como un semáforo de valoración, ¿no? Por ejemplo, te dice, si en Netflix, por ejemplo, o en las empresas de streaming, un EV/EBITDA menor que 15 es una ganga en las empresas de streaming. Cuando está entre 15 o 20, pues atractivo, comprar. Cuando está en un 20 a 25 el EV/EBITDA, pues hay que analizar otras cosas. De repente viene un crecimiento tremendo como Netflix, pues también, aún así que estaba en 25, podías haber invertido. Cuando está ya en 30, ahí sí tienes que tener más precaución, posiblemente está sobrevalorada. Y cuando está más de 30, en 40, 50, ya evitar. Evitar porque se supone que está ya muy sobrevalorado.
Consejos prácticos para inversionistas o para ti que estás formándote como inversionista. El paso 1, nunca uses EV-Vita en aislamiento, es decir, siempre combínala con otras métricas y un análisis fundamental, es decir, el negocio. Fíjate en el negocio. Paso 2, compara dentro de la misma industria, no compares con otras industrias porque son diferentes. Un EV-Vita de 15 puede ser caro para una empresa eléctrica, pero barato para una de tecnología. Paso 3. Considere el crecimiento futuro. Una empresa con un alto EV/EBITDA puede ser una buena inversión si va a crecer mucho. Lo hemos visto con Netflix. Paso 4. Revisa la calidad del EBITDA. Asegúrate de que las ganancias sean sostenibles y no artificiales. Ojo que, cuidado con eso, ¿no? Que te pueden, como dicen siempre la contabilidad, hay empresas que pueden estar cocinando. Tienes que ver por eso otros aspectos. Paso 5. Analiza la tendencia. ¿El EV/EBITDA ha subido o bajado en los últimos años? Fíjate por lo menos los 10 años anteriores. Conclusiones, lo que aprendió María. El precio no lo es todo, pues María ya sabe calcular el EV/EBITDA y dice que el precio no lo es todo. Una acción de 400, como en ese momento estaba evaluando Netflix, no es necesariamente cara si la empresa genera muchas ganancias. Pues en ese momento, si María compraba 400, hubiese triplicado su inversión a hoy, que está en 1200. El contexto es clave. Para una empresa de tecnología en crecimiento como Netflix, un EV/EBITDA de 22 puede ser aceptable. Y por supuesto que en ese momento era muy aceptable o estaba inclusive infravalorado, teniendo presente el crecimiento que iba a tener. Diversificación. María decidió invertir solo un 5% de su portfolio en Netflix, diversificando con empresas de EV/EBITDA más bajos en otros sectores. Claro, en ese momento pues tú no sabes cuánto va a crecer Netflix en el año 22. Entonces dices, bueno, he analizado esta empresa, no le voy a poner el 100% de mi inversión. Por ejemplo, si tú tienes unos 10.000 o 20.000, dices, bueno, voy a diversificar, voy a poner un 5% en Netflix, un 10% en esto, en tal empresa, en Amazon, en una empresa que puede estar creciendo y que es, por ejemplo, como A3AI, que es una empresa que vamos a analizar, o si ya lo has visto, porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos colgado, no sé si lo hemos sacado ya al público, pero si no, pues mira ese vídeo, que es una empresa que tiene todavía pérdidas, pero que tiene un alto nivel de crecimiento para los futuros años. Bien, y finalmente el mensaje final para inversionistas y para ti que estás aprendiendo y estás entrando a este mundillo de las inversiones. El EV/EBITDA es tu brújula, no tu destino. Te ayuda a navegar el mundo de las inversiones, pero la decisión final siempre debe considerar múltiples factores. Tu tolerancia al riesgo, el horizonte de inversión, la diversificación de tu portafolio o portfolio, como decimos aquí, y tu conocimiento de la empresa y su industria. Recuerda, invertir es tanto arte como ciencia. Las métricas como el EV/EBITDA te dan la ciencia, pero tu criterio y experiencia aportan el arte. Pues ahora, si tú dices no tengo experiencia, pues no es necesario que la experiencia sea personal. Toma la experiencia de muchos otros inversionistas o la mía también a través de estos vídeos que te estamos enseñando. Bien, pues para no alargar mucho más el vídeo, lo dejamos aquí, chicos. Vamos a volver con otro ratio. Sería el ROIC y luego el Free Cash Flow. Bueno, pues nos vemos. Hasta pronto.